Estamos con Leandro Santoro. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas noches. Bien, Gato. Mucho bien. ¿Estabas escuchando lo de Pablo Barreiro? Sí, terrible. Impresionante. Pensar que esto ocurrió en la Argentina. Y que hoy sigue siendo algunos todavía siguen ocultando esto que hacía el macrismo, ¿no? que sigue siendo fiscal. Y a mí hay un relato que me estremece tanto como este que acabamos de escuchar, que es el del ex marido de la actual mujer del fiscal, que dice claramente que en realidad hay una escucha entre el fiscal Stornelli y el señor D'Alessio, donde evalúan la posibilidad de meterle droga a este muchacho que era piloto de avión peruano para cortarlo en Estados Unidos de tal forma que quede de por vida detenido. Yo siempre pensé, digo, no, vos podés ser de derecha, de izquierda, podés creer una versión sobre lo que pasó en la Argentina u otra versión, pero frente a semejante categoría, yo creo que ningún tipo de derecha republicano, liberal, que no piense como nosotros, pero que tenga una idea más o menos digna de la justicia, puede seguir tolerando que un fiscal como Stornelli siga siendo fiscal. Estamos hablando de un tipo... un procurador como Casal, que lo protege, sigue siendo procurador interino. Sí. Digo, solo en la Argentina puede pasar esto. En cualquier país del mundo esto es un escándalo. Es un escándalo. Un testimonio contado en primera persona de cómo venía D'Alessio, el Charlie, hablando en nombre del fiscal. ¿Sabes por qué pongo el caso del ex marido de la mujer? Porque por ahí mucha gente que mira el programa puede decir, bueno, porque quienes vienen a C5N tienen una virada ideológica muy definida y por ahí tienen intereses, metele que es legítimo que puedan, digamos, sospechar de lo que nosotros decimos, como muchas veces nosotros sospechamos de las cosas que escuchamos en otras señales de noticia que tienen otra mirada ideológica. Es legítimo, pero frente a esto, por ejemplo, que me parece, hay que ser mala persona para decir, le voy a poner droga al ex marido de mi mujer para que quede de por vida detenido porque estoy celoso. Claro, o sea, esto no resiste ningún tipo de análisis ideológico ni político. Hay un cuestionamiento que sobre todo lo hace parte de la militancia o votantes del Frente de Todos a este primer año del gobierno, en decir, bueno, por ejemplo, la semana pasada el doctor Ubeira, el lunes el doctor Juan Ramos Padilla, decir, bueno, el gobierno ha hecho poco en el tema judicial, es la deuda pendiente de este gobierno. Cristina, una carta durísima, no sé si la leíste hoy, donde directamente apunta contra la Corte como sostenedora del lawfare en la Argentina. Sí, coincido. También creo que un gobierno con muchas dificultades como consecuencia de la pandemia, ya lo sabemos, no es para justificarlo, pero es para caracterizarlo. Igual mi agenda es una agenda más social, más económica, donde también creo que estamos en deuda. A mí me gustaría, sin lugar a dudas, ir en la dirección de la creación de empleo, la defensa del empleo, de la pyme. Ahí sí. Ahí estuvo la pandemia del coronavirus que mató todo. Sí. Pero ¿sabes por qué hago esta referencia? Porque es cierto que la política, la democracia merece una autodepuración de la justicia, que es el poder más opaco del poder de la República. Pero también es cierto que cuando la política construye su agenda exclusivamente con los temas judiciales, se aleja de los problemas de la gente. Entonces, tenés razón en lo que decís, Gato. A mí también me gustaría una justicia más transparente y fundamentalmente me gustaría que se borre cualquier estela de impunidad. Que se borre. Ahora, mi agenda es la agenda social, es la agenda económica, es la agenda productiva. Pero es la agenda de todo, obviamente. Vos fíjate cómo el mismo informe de la UCA destaca los programas de asistencia del gobierno de este año, porque si no hubiera sido todo peor, pobreza, indigencia. Ahora, me parece que una cosa no quita la otra. No quita la otra, pero es importante los roles. Porque yo hace mucho tiempo que vengo sosteniendo que cuando la política se habla excesivamente a sí misma, puede llegar a romper el contrato social. No solamente el contrato electoral, y no creo que es un problema de nuestro gobierno, creo que es un problema de la democracia en América Latina. Hay problemas que se empiezan a fermentar en sectores de la sociedad que la política no registra, que de repente cuando aparecen a los ojos de la grandes mayoría es demasiado tarde. Y pongo el caso de Chile. Gente que hacía mucho tiempo que sentía que la política no le daba respuesta a los problemas de inseguridad, los problemas del deterioro de su calidad de vida, problemas de transporte, y de la mañana a la noche todos se dieron cuenta que habían millones de indignados que hicieron mierda el sistema. Entonces, es cierto lo que decís vos, yo no es para escaparle. Coincido con lo que decís vos, a mí también me gustaría que haya más transparencia, más luz sobre ese poder. Ahora, mi agenda, y donde yo le pido más a mis compañeras y a mis compañeros, es en la agenda social, económica y productiva, básicamente porque la Argentina, si bien es cierto que viene de la pandemia del macrismo, como decías vos, y de la pandemia del COVID, también es cierto que nosotros necesitamos responder de manera urgente a las demandas concretas de la gente. El tema de la inseguridad está en la agenda, el tema de la pobreza está en la agenda, lamentablemente por las cifras que hemos visto ayer, vamos, ya las conocíamos, pero salieron al tapete, y fundamentalmente el problema del desempleo y de la pérdida de poder adquisitivo del salario, que son temas que la gente ve que el gobierno hace cosas,
Por eso, además, digamos, creo que es importante en este balance que estamos haciendo el primer año entender cuál es el esfuerzo, pero también la democracia tiene que problematizar la angustia de la gente para que esa angustia no se transforme después en la antipolítica y en el antisistema. No, obviamente coincido con lo que planteas, pero digo, ¿no será que la agenda esta judicial busca por parte de los que aplicaron estas estrategias, esta utilización de los servicios de inteligencia y demás, para anular la otra agenda? O sea, es una forma de neutralizar las mejoras que se hacen en el campo social o económico o en los avances, digo, lo que ha ocurrido durante el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Donde anunciaba aumento para los jubilados, pero la agenda que dominaba era esta. Yo creo que hay una respuesta corporativa del poder real, permanentemente, y es lo que vemos. El poder real necesita garantizar estos privilegios, porque muchas veces dice uno, la justicia es un lugar donde los políticos tratan sus asuntos. Eso es parcialmente, porque también los monopolios, las grandes corporaciones tratan sus asuntos ahí. Entonces les interesa tener una... que más el poder económico Exactamente, hoy. Exactamente. Y eso es algo que no necesariamente le damos el tiempo necesario. No, mirá el caso Vicentín, sino, ¿no? El caso, el caso de la Nación. Por poner un ejemplo, digamos, o de tantas otras empresas y tantas otras multinacionales, digamos, que van a litigar y que necesitan que haya un juez, un fiscal amigo para que les retenga una causa o para que se la resuelva favorablemente. Entonces, lo que sí tenemos que hacer, me parece a mí, porque eso fortalece la democracia, le da más dinamismo a la discusión política, es transparentar las relaciones de poder real. ¿Sabés por qué Stornelli se banca como fiscal? No solamente porque hay jueces y fiscales que lo acompañan, sino porque el poder económico, el poder mediático, algún favor le deben a Stornelli y necesitan que el tipo siga quedándose ahí. Entonces son capaces de tapar el chanchullo que acaba de denunciar el gato, o el compañero que acaba de denunciar en su programa, que le pasó, o lo que le pasó, por ejemplo, al ex marido de la mujer. Cualquier cosa vale con tal de que no pase nada y que en el fondo el status quo garantice sus privilegios. Eso es lo que pasa. Y lo tapan y lo protegen y así sigue. Claro. Y así sigue por eso Stornelli. pongo este caso, porque, a ver, es tan surrealista lo que pasó en la Argentina, con la justicia, con el espionaje ilegal, con todas las maniobras que hemos visto de parte del macrismo, que les termina jugando a favor. Porque cuando nosotros desarrollamos qué fue lo que hicieron con la mesa judicial, qué fue lo que hicieron con la AFI, qué fue lo que hicieron, cómo los compraban a uno, a otro, por ahí una persona que está mirando, que no tiene nuestra misma mirada ideológica, supone que es una exageración editorial nuestra para tirarle tierra a Macri. Y en realidad muchas veces nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Yo conozco cosas que si las contara, estoy seguro, digamos, como no tengo las pruebas suficientes, la gente no me lo creería. Entonces me ahorro de contarla porque son de ciencia ficción. La Argentina da para hacer 40 series de Netflix. Pasa esto. Ahora, perdón, ¿no? a mí me da la impresión de que yo no pondría tener un segundo plano la cuestión del Poder Judicial, porque lo que se ha visto en los últimos años es que, no porque sea mi tema, sino porque lo que se ha visto en los últimos años es que, ¿para qué se utilizó el Poder Judicial? Para condicionar a la política. Para condicionar y para además eliminar candidatos de carrera. Sí, claramente. Se utilizó para eso. Se utilizó también para recortar derechos. O sea, respecto de lo que vos decís. Es exactamente el mismo Poder Judicial gobernado por la misma Corte Suprema. Pero además se utilizó con una intención claramente de cuestionar a los populismos, digamos, los mal llamados los gobiernos populares. O los gobiernos populares. Entonces me parece que lo que hay que tener es una mirada un poco más abarcativa y no quedarnos. Bueno, o sea, ahí coincido. Pero ahí coincido, para ver, explicar el es una rol del lectura Poder un poco Judicial. encostada lo que te estoy diciendo. No, está bien, Irina. Explicar el rol del Poder Judicial, entendiendo que lo que estamos haciendo es describiendo un dispositivo de poder, ahí estoy de acuerdo. Porque en realidad, atrás de todo esto, siempre está el interés económico. Estos muchachos no se mueven ni por la... No es que le tienen bronca a Cristina, ¿eh? No es un problema de bronca personal. Quieren destruir lo que Cristina representa. Y lo que representan los proyectos populares en América Latina. Pero ese fue el mandato que le dieron a Macri. Ese fue el mandato. Ese es el mandato que le dieron a Macri. Ahí sí, ahí sí me gusta la discusión. Pero es el que asumió además el Poder Judicial. Exactamente. Ahí sí me gusta a mí la discusión, porque esa es la discusión del poder real. ¿Cómo opera el poder real? Yo desde que soy chico que escucho que los grandes medios de comunicación, Estiuso, los jueces federales, todos los sobres, que viste que uno lo pone. Las servilletas, desde que somos pibes los que militamos en política hace muchos años, chicas y chicos, escuchamos que esto funciona así. Nos costó durante muchos años contarle a la sociedad por qué por ahí la democracia estaba tan condicionada en su capacidad de respuesta. Obvio, a ver, ¿cuánto peleamos para la ley de medios? Montón. Fue una de las leyes que más discusión tuvo.
Vinieron estos tipos con 2 decretos simples, avalados por la justicia. Primero, con las cautelares no se pudo aplicar. Y después la tiraron para atrás con 2 decretos simples. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Estamos discutiendo la justicia? No, estamos discutiendo el poder. Donde la justicia es una parte y donde el poder económico, el poder financiero, bueno, el poder real opera de manera coordinada. Y la embajada norteamericana. Y la embajada, obviamente. Pero está eso que vos, y lo que estamos comentando, quedó en evidencia este año. Mientras parecía que Alberto Fernández era armónico con ellos, todo bien, era rubio, alto y de ojos celeste. Cuando empezó a plantear la redistribución, como dice, la puja redistributiva, como dice David, el impuesto a las grandes fortunas, chao, ahí sonó. Anterior, ¿sabés cuándo fue el cambio? Cuando el Poder Real llegó a la conclusión que Alberto no le iba a meter presa a Cristina. Bueno, claro. Ellos tenían la tesis de la menemización de Alberto Fernández. Ellos dijeron... Sí, exacto, es eso. Es eso. El no haber roto con Cristina lo castigan al presidente. Exactamente. Entonces, no la querés meter en cana, no le soltaste la mano, vamos contra todos ustedes. Exacto. Y esto sí es un elemento disciplinador que excede la justicia argentina. Porque acá es donde tenemos que ver el juez Moro, el ex juez Bonadío, la embajada norteamericana, la formación de todos estos tipos que van a los congresos bancados por algunas fundaciones norteamericanas muy vinculadas al Partido Republicano. Así sí funciona el poder real y en ese contexto creo que es interesante. Yo estoy muy preocupado con que los pibes no piensen que la política solamente es derecho procesal. Pero ahí está la pregunta. Porque uno podría decir, este frente de todos, que es un frente fuerte, componiente con el peronismo y otros partidos políticos, ¿puede avanzar frente a esos poderes o va a estar condicionado en lo que resta de los 3 años de mandato? No, la democracia yo creo que va a estar condicionada por un tiempo largo, pero perdónenme que sea pesimista. No es un problema. Lo que es muy débil es el poder político frente al poder real. Y a mí me gustaría que todas las batallas se dieran... Disculpame, es triste cuando parte de ese poder político se vende, como la Unión Cívica Radical. Sí, claro. Bueno, ahí tenés. La Unión Cívica Radical que se entregó al poder fuerte económico y tiró por la borda un partido histórico. Sin duda. Vos lo viviste en carne propia. En carne propia. También hay parte del sindicalismo que se ha vendido. También, porque todo lo que pasó, si no fuese por un sector de la CGT, bien entreguista, no hubiese pasado, ¿no es cierto? Porque después cuando te los ves en las fotos de algunas revistas importantes, en los cócteles de la embajada norteamericana, están todos, ¿eh? Claro. No, coincido. Ahora, el punto es cómo le damos más poder a la democracia. Mira, Gato, a mí una cosa que me obsesiona es el empoderamiento de la democracia a partir de la participación popular. Si vos para hablar de política tenés que estudiar derecho procesal, estamos sonados. Porque eso no despierta utopía, no despierta sueños, no moviliza a la gente. Y a mí me preocupa mucho que de lo único que hablemos sea de cautelares, de jueces de cámara, de procuradores, de jury de enjuiciamiento. O sea, son palabras dificilísimas. Yo, por ejemplo, que no tengo formación de abogado, me la paso estudiando para poder ser preciso a la hora de argumentar. Ahora, si eso a mí me demanda un esfuerzo, eso... Obviamente que soy un político profesional a esta altura, porque laburo de legislador, pero además vivo la política, no vivo de la política, vivo para la política, no me quiero imaginar lo que le pasa a un ciudadano común. Obvio. Hablamos en chino. Total. Hablamos en chino. Gracias, Leandro. Gracias por ayudarnos a reflexionar, que es muy importante para estos tiempos que corren. Muchas gracias.